de Josué, capítulo 24 y versículo 15. Leemos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y para nuestra bendición. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este pasaje es muy famoso. Y hay hasta canciones, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo conocemos muy de cerca, este pasaje. Y aunque aparentemente hay un error morfosintáctico aquí, pues que la Biblia no es un manual de morfosintaxis, es la palabra de Dios y nada más. Dice el patriarca Josué: pero yo y mi casa. Si hubiese estado ahí mi mamá o mi papá diría el burro por delante. Porque gramaticalmente se debe decir mi casa y yo. Pero teológicamente así es como es correcto, como lo dijo él. Teológicamente es de esa manera. Porque para que mi casa pueda servir a Jehová, yo tengo que servir primero. Yo primero tengo que estar dispuesto al servicio para que luego mi casa también pueda seguirme. Yo tengo que ser primero el ejemplo para que mi casa también pueda servir a Dios. Así que aquí usted entiende el por qué yo y mi casa. Ya lo entendió, ¿verdad? Yo tuve años, pero ¿por qué la Biblia tiene ese error? ¿Por qué los traductores? Porque los traductores, ok, esto fue escrito hace, qué sé yo, 3,000, 4,000, 5,000 años, depende de la posición teológica o argumentativa que se refiera. Podrá decir, bueno, eso hace 4,000 años que se escribió, y hace 4,000 años ni siquiera el español existía, ¿sabían? El español no tiene más de 800 años. Nuestro idioma, el que hablamos nosotros hoy en día, no tiene más de 800 años. No existía. Hace 4,000 años el español no existía, entonces las reglas gramaticales del español, por supuesto, tampoco tenían que existir. Pero como se traduce al lenguaje actual, podía haberse corregido este error. Pero resulta que no es un error. No es un error. Es necesario, es menester que yo primero sea quien sirva para que mi casa también sirva. El servicio se entiende como la satisfacción de toda necesidad o la obediencia a todo mandamiento. Servir significa adorar, significa ministrar, significa obedecer. Yo, sirviendo a Dios, tendría que entender que debo obedecer, que debo adorar y que debo ministrar. Adorar es otorgarle a Dios todo lo que Él se merece por quien Él es. Ministrar significa repartir, dar, entregar, servir. Y obedecer es hacer todo aquello que se nos manda. Entonces, desde el punto de vista personal, que yo sirva a Dios implica que todo mi ser se alinee en obediencia a la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo 22:37 o en Marcos 12:13 que dice lo mismo. Mateo 22:37 dice: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda
tu alma y con toda tu mente. En Marcos 12:30 dice, Marcos 12:30 dice una cosita más. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que yo sirva a Dios implica que mi corazón, que mi alma, que mi mente y que todas mis fuerzas estén a disposición de Dios. Servir a Dios, que yo sirva a Dios, significa que yo me entrego de una manera total, sin reservas, a Dios. Aquí lo único que no está dictado, pero está entredicho, está tácito. Cuando dice fuerza se refiere al cuerpo. Quiere decir el Señor que no solamente mis emociones, que no solamente mis capacidades intelectuales, que no solamente mi razonamiento, que no solamente todo mi ser espiritual, sino que también mi cuerpo, todas mis fuerzas, sean morales, sean físicas, sean financieras. Hay gente que tiene fuerzas financieras, ¿verdad? Y habíamos otros que estábamos como que buscando medios para completar un bolívar. Pero todas nuestras fuerzas, si es nuestra fuerza moral, hay personas que tienen una fuerza moral impresionante, imbatibles, tienen una consistencia, una entereza para afrontar cualquier circunstancia. Pero hay personas que tienen el poder intelectual, todo lo entienden, todo lo pueden explicar. Tienen capacidades cognitivas, de conocimiento. Y otras que tienen capacidades emocionales, que son muy afectos, son muy afectivos, hay unas personas que son más racionales y otras son más afectivas. Pero cualquiera que sea nuestra fortaleza, cualquiera que sea nuestra capacidad, nuestro servicio a Dios implica que tiene que estar rendido completamente. Amarás al Señor tu Dios. Que yo sirva a Dios significa que yo debo amarle con todo lo que yo soy, con todo lo que en mí hay. Y esto está bien, muy bien, está bien. Lo vamos a amar nosotros, y yo amo al Señor, yo amo al Señor. Pero la expresión y el momento en que el patriarca está hablando a toda la nación de Israel. Y está retando a la nación a que verifique, a que certifique, a que avale un compromiso de dedicación a Dios, una consagración total a Dios. Y él, como patriarca, se pone en primer lugar y dice yo y mi casa. Definitivamente en la vida de todo ser humano hay una serie de circunstancias que pudieran impedirle el servir a Dios. De hecho, Josué le dijo, no podréis servir a Dios porque Dios es santo. No, sí vamos a servir a Dios, dijeron. Allí cuando usted lea el pasaje más con calma en su casa, se va a dar cuenta que Él los arenga y les dice, ustedes no podrán servir a Jehová porque Jehová es santo y es celoso. Y yo, sí vamos a servir. Ah, sí lo van a servir. Bueno, entiendan que tienen que santificarse porque Dios es santo. Quiero invitarle a que leamos una porción larga de la Escritura. Usualmente en la oratoria y en las prédicas no se debe hacer esto. Pero el Espíritu Santo me ha guiado a que leamos esta porción de la Biblia. En 1 de Juan capítulo 3. Y vamos a leer allí con detenimiento. Y vamos a leer el capítulo 3, desde el versículo 1 y hasta el versículo 24. ¿Por qué? Porque aquí están las implicaciones de que yo sirva a Jehová. De que yo, como persona, lo que a mí me toca. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer hasta el 24. Leemos.
mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Ay, Dios mío. Ay, mamá. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y esto se manifiesta, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que no hace justicia y el que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esta receta que les acabo de leer, o que acabamos de leer todos, es como una síntesis de lo que representa el Evangelio. No pecar o no practicar el pecado, amar a Dios y servirle, mantenernos en justicia y en pureza,
amar a nuestros prójimos y ser solidarios con su necesidad. Y por sobre todas las cosas, amar a Dios y vivir para Dios. Esto significa que yo serviré al Señor. Mi vida está implicada en todas estas cosas. Pero no solamente el detalle es que yo voy a servir al Señor, sino que también mi casa. ¿Y qué significa mi casa? ¿A qué se refiere mi casa? Y es algo muy interesante, porque siempre enseñamos y creemos y vivimos de que la salvación es personal. La salvación es individual. La salvación es particular. Pero resulta que aquí el patriarca está hablando de él y su casa. Él en primera instancia asume un compromiso voluntario y personal para vivir de manera que a Dios le agrade. Pero no se queda en él, sino que también tiene que ver con su casa. Y esto es obvio si leemos en el Génesis capítulo 2. Y vamos a leer allí algo muy interesante. Versículo 24. Génesis, que significa el origen. Capítulo 2, versículo 24. Escuche lo que dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Wow. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y estos dos serán una sola carne. Este asunto es complejo, porque aunque la salvación es individual y personal, cuando uno está casado, cuando uno tiene pareja, cuando uno tiene casa, eso dice el dicho por ahí que el que se casa, casa quiere, ¿no? Por eso es que tiene que dejar al padre y a la madre, ¿eh? Tiene que salir de allí, porque a veces nos casamos y queremos seguir allí, queremos seguir con papá y con mamá. Queremos seguir viviendo en la casa de papá y de mamá. Queremos seguir bajo el amparo de papá y de mamá. Y entonces eso es en contra de lo que la Biblia dice. Eso empieza a generar problemas. Problemas estructurales, problemas emocionales, problemas operacionales en lo que es la familia. Porque cuando dice yo y mi casa entonces estará representado no por un edificio, obviamente. Está representado es por la familia. Y la familia comienza con la pareja, con mi pareja. Yo ya estoy en el Señor, pero ¿qué hay con mi pareja? Yo ya estoy sirviendo al Señor, pero ¿qué hay con mi pareja? Si yo y mi casa tenemos que servir a Dios, mi pareja también tiene que servir a Dios. Si yo soy uno con ella, yo tengo que estar en comunión con ella. Porque ya ella y yo somos uno. Y no es la voluntad de Dios que yo solito me goce en el Señor y mi esposa esté amargada. O que yo solita, en el caso de las mujeres, esté en la plena gloria de Dios y mi esposo se esté yendo al infierno. Sino que mi esposo y mi esposa, mi casa, donde comienza allí, tienen que estar sirviendo al Señor de la misma manera. Tenemos que estar unidos, conforme a lo que la palabra de Dios dice, en una sola carne. Esto es muy interesante por lo que vamos a estudiar a continuación. Esta es la introducción. Resulta que cuando uno está en conflictos con la pareja, las oraciones son estorbadas. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer allí. Aunque no le guste, hermano, pero esa es la palabra. Primera de Pedro capítulo 3, versículo
7 al principio. Vamos a leer primero el 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. ¿Dando qué? Honor a la mujer. Sabiamente. Honor a la mujer como a vaso más frágil. Y como a coherederas. Yo heredo las cosas de Dios, pero ella también es coheredera. Amén. De la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué asunto este? ¿Qué asunto este? El apóstol Pedro está explicándole a los varones en este caso. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente. Es una responsabilidad del marido no hacer las cosas como le salen. No, tiene que haber en su comportamiento sabiduría. Tiene que vivir con sabiduría. Tiene que tener sabiduría. No es como le salga, como lo piense o como le venga. No, no, no. En su comportamiento para con su esposa, me hace recordar al hermano Rick González. Él una vez, por cierto, la última vez que prediqué lo nombré porque ese ejemplo me impactó profundamente. Rick González es un amigo, pastor amigo. Él es hijo de mexicanos, pero criado en los Estados Unidos. Es un chicano, es un pastor ahorita está en Austin, Texas. Y él una vez estaba predicando, yo estaba allí y acá en Maracaibo vino varias veces, como unas 5 veces. Y el hermano Rick decía, ¿sabe, hermano? A mí me gusta la jardinería y yo tengo mi jardín y voy y arreglo mi jardín. Pero cuando salgo de arreglar mi jardín, yo soy un hombre sabio. Yo me quito los zapatos, me lavo los pies, me seco y luego entro a la casa. Yo no voy a ensuciar la casa que mi esposa ya limpió. Yo soy un hombre sabio. ¿Qué significa esto? ¿Por qué este hombre no entra con los pies sucios de barro a su casa? Porque él no quiere dañar su relación con su esposa. Él no quiere que su esposa se enoje porque ella ha limpiado la casa y él se la va a ensuciar de barro. Eso es sabiduría. ¿Cuánta sabiduría nos falta a nosotros los hombres para tratar con nuestras esposas? Y entonces vivimos sin sabiduría, afectamos la vida de nuestra esposa y luego venimos ante la presencia de Dios. Aleluya, gloria, santo. No sabiendo que nuestras oraciones están siendo estorbadas. Según lo que dice ahí. No sé, léalo conmigo, dice. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor. Si a mí no me importa lo que ella diga, no me importa lo que ella sienta, entonces yo no le estoy dando honor. Yo tengo que honrar a mi esposa. Yo tengo que honrarla. Puede ser que yo tenga un carácter fuerte. Yo a veces se me sale el González por ahí. Y tengo un carácter fuerte. Pero yo tengo que entender que yo con mi esposa tengo que honrarla. Y honrar es aquella actitud que nosotros tenemos para la gente, en la cual nos obliga a comportarnos de una manera especial. Usted no ve que a la gente que usted va a honrar, usted con esa persona se comporta de una manera especial. No es igual que cualquier persona, no es igual que el común denominador, no es alguien de la calle, no es el vendedor de pescado. Es tu esposa. Entonces le vas a rendir honor que ella se merece. Porque como dice alguien que yo conozco por allí, es la que me hace feliz. Mira que yo soy la que te hago feliz, dice una hermana por ahí que yo conozco. No es mi esposa, por cierto. Pero lo ha dicho y cuando uno reflexiona en eso, uno entiende. Hay que tener sabiduría. Hay que ver las cosas que nuestra esposa necesita, las cosas que nuestra esposa merece, las cosas que ella necesita ser considerada. Y entonces vamos a tener sabiduría. Porque si no, ¿qué va a pasar?
nuestras oraciones van a tener estorbo. El apóstol Pedro lo está diciendo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestra oración va a ser estorbada por nuestro comportamiento para con nuestra esposa. ¿Por qué? Porque ella y yo somos uno. Estamos unidos ante los ojos de Dios. No puede tener nuestra oración fluidez para con Dios si yo no tengo comunión con mi esposa. Si mi esposa está enojada, si ella está mal, aunque yo lo ignore, yo estoy mal. Si ella está agredida, humillada, ofendida, yo estoy igual porque somos uno, según lo que la Biblia dice. Y ante los ojos de Dios, que fue quien lo dijo, es así. Una oración no va a tener unción, no va a tener resultado si mi esposa está mal conmigo. Amén. No, como que no le está gustando el tema, los hermanos. Bueno, vamos a cambiar la orientación, pues. Vamos a leer entonces allí mismo, pero en vez de leer el 7, vamos entonces a leer desde el versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que la conducta de la esposa también tiene que estar acorde, tiene que estar sujeta, tiene que estar obediente. Es considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Cuando una mujer le falta respeto a su esposo, acabó con el amor. El amor se sostiene y subsiste es del respeto. La única cosa que el hombre necesita, para ser feliz es ser respetado. La única cosa que la mujer necesita para ser feliz es ser atendida. La mujer necesita atención, que le presten atención, que la oigan, que la consideren, que la ayuden. Y el hombre necesita que lo respeten. Es una necesidad interior del ser humano. Por eso es que hace tanto énfasis la Escritura. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea en extremo de peinados ostentosos y de adornos de oro y de vestidos de lujoso, sino el interno, el del corazón, en incorruptible ornato de un espíritu afable. No hay nada más bello en una mujer que un espíritu afable, que un espíritu dulce, un espíritu tierno. Eso es lo que hace que un hombre se derrita. Fíjense. ¿Ah? ¿Qué es no importa si usted no tiene una perla para ponerse en el peinado o joyas, no. Con tal de que usted tenga un espíritu afable, eso es lo que va a enamorar a su esposo. Eso es lo que lo va a traer como manso, como un corderito. ¿Verdad? Por eso, porque el asunto está en que una casa dividida no prevalece. Una casa en discordia no puede dar testimonio de la obra redentora de Cristo. Una casa en conflicto, un matrimonio en conflicto no puede dar testimonio de la obra redentora de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es nuestra paz. Y los hijos de Dios son hijos de paz. Dice el Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La manifestación, la evidencia, lo que es visible ante el mundo es la armonía y la paz que puede haber en un hogar cristiano. Si en un hogar cristiano no hay armonía y no hay paz, no hay testimonio de Jesucristo. ¿Y cómo se consigue esa paz? ¿Cómo se consigue esa armonía? Que cada uno de los miembros de la familia doblegue su orgullo, doblegue su altivez. Que cada miembro de la familia ponga su parte. Por eso yo
como ministro, tengo que primeramente alinearme con Dios y luego con mi esposa para poder fluir en el propósito de Dios para mi vida. Si mi esposa y yo no estamos de acuerdo, si entre nosotros no hay acuerdo, no van a haber respuestas a las oraciones. Porque la Biblia dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo con respecto a alguna cosa, ¿por qué no dice si tres de vosotros? ¿Usted no ha reflexionado en eso? La Biblia dice si dos de vosotros. ¿Y cuánto es la pareja? La pareja son dos. Por eso es la unidad básica. La unidad básica para que haya un acuerdo es de dos. ¿Y cuál es la unidad más fundamental? La pareja. Si la pareja no está en acuerdo, esas oraciones son estorbadas. Porque es necesario que primero haya el acuerdo para que haya una respuesta de Dios. Porque cuando hay acuerdo, hay obediencia. Cuando hay acuerdo, hay sujeción. Cuando hay acuerdo es porque hay respeto, hay sabiduría. Porque hay cumplimiento de la palabra de Dios. Claro, un acuerdo para el servicio. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo, sigue insistiendo. Vamos a leer Primera de Corintios 7, 32 y 34. Esto es para que entendamos algunas cosas. Para mí, yo les quiero decir que en un momento determinado de mi vida, yo no entendía este pasaje. Me causaba ruido intelectual este pasaje. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 32. Fíjese lo que dice. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Cómo? Por eso es que el pastor Inciarte siempre decía que hombre casado no puede luchar por la justicia. Hombre casado no puede echar. Por eso fue que cuando Superman se casó dejó de volar. Le cortaron las alitas. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Cómo que tiene cuidado de las cosas del mundo? No, yo no entendía. Pero no estamos en el Señor y el que ama al mundo aborrece al Señor. Y aquello me causaba a mí un conflicto grande. Pero fíjese, seguimos leyendo, dice, de cómo agradar a su mujer. Fíjese, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Porque si cortan la luz, la mujer no va a estar contenta. Porque si se daña la nevera, la mujer no va a estar contenta. Porque si no hay nada que comer, tampoco va a estar contenta. Y si, ¿me entiendes? El casado tiene sus responsabilidades. Tiene que salir a trabajar, tiene que cumplir con el mundo, tiene que cumplir con las metas para poder agradar a su esposa. Y la Biblia lo contempla de esa manera. El casado tiene que agradar a su mujer. Porque no andan andando juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué pasa cuando un hombre se ocupa nomás del Señor y de la iglesia y del Señor y no provee para su casa? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¡Wow! Pero hermano, si yo lo que hago es venir para la iglesia y orar, no, es que tienen que salir a trabajar, mi hijo. Tenéis que ir para comprar, para pagar la luz y tenéis que trabajar para pagar la comida y la ropita y las cosas. Hay que ocuparse de las cosas del mundo para poder agradar a su mujer. Pero fíjese lo que dice aquí, el versículo 34. Asimismo, diferencia hay entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa y así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. O sea que la receta es por cuenta doble. Para allá y para acá.
mitad y mitad, porque tampoco puede ser que la hermana esté de día y de noche en la iglesia y no hay quien haga las arepas. Llegó el esposo cansado de trabajar y no consiguió comida en la casa. Se iba a trabajar en la mañana y no tenía la ropa limpia. La casa como un desastre porque está abandonada. Porque no, la hermana está en la iglesia. No, hermano. El Señor reprenda al diablo. La iglesia no puede ser usada como una excusa para evitar las responsabilidades del hogar. Porque eso no va a agradar al Señor. Eso no va a agradar al Señor. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo para orar, pero hay tiempo para trabajar. Hay que cumplir con las responsabilidades porque eso es buen testimonio. Cuando es soltera, cuando está jovencita, cuando no tiene marido, aleluya, gloria a Dios, puede estar ayunando y vigilando. Y claro, tiene su responsabilidad en la casa, pero no tiene esa ocupación del esposo. Pero ya cuando se casó, tiene obligaciones para con Dios de parte de su esposo. Es decir, tiene que agradar a su esposo para darle buen testimonio para que Dios se agrade. A veces nosotros queremos espiritualizarlo todo. Pero no puedo llegarme a Dios si estoy faltando a mis deberes con mi esposa. Inclusive hasta los sexuales. Tanto el esposo como la esposa. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho todas las cosas de manera perfecta. Y en la perfecta ley de Dios hay tiempo para todo, para que vivamos quietos y reposadamente, para que vivamos el gozo de la vida y de la salvación que Cristo ha tenido para con nosotros. Dios nos ha preparado una serie de bendiciones para que como seres humanos vivamos plenamente. La vida en Cristo es completa. La traducción es vida abundante. En inglés la palabra es everlasting life. Everlasting life significa que todas las cosas que se requieren. Es una vida que lo tiene todo. Everlasting life es una vida que no le falta nada. Cuando estamos en Cristo estamos completos. No nos hace falta nada. No tenemos falta de ningún bien porque al tenerlo a Él lo tenemos todo. Porque en su enseñanza, en su palabra está todo contemplado. No hay nada que se haya escapado, de ningún aspecto de nuestra vida está escapado de esa vida abundante que Cristo nos da. Cuando Dios nos da una pareja, cuando Dios nos ha bendecido con una pareja, es porque Él ha preparado todo nuestro ser para disfrutar a plenitud las bendiciones de esta tierra. Una vida abundante tiene que ver con la parte espiritual, la salvación de nuestra alma. Tiene que ver con el gozo y la libertad en nuestra mente. Libre de toda culpa, libre de toda condenación, pero también disfrutando todas las bendiciones que Él ha dado para el ser humano. Ningún cristiano que sea verdaderamente consciente de lo que significa la salvación en Cristo Jesús puede estar amargado, puede estar insatisfecho, puede estar frustrado. No existe frustración para un verdadero cristiano que ha entendido que todo en la vida tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Dios ha establecido para la vida de nosotros tiempo en nuestra responsabilidad familiar, tiempo en nuestra responsabilidad con la sociedad, con la comunidad, con la nación, tiempo en nuestra responsabilidad para con Él y tiempo para nosotros mismos. Dios nos ha dado tiempo para disfrutar las cosas que nos gustan hacer y que no son pecaminosas. No debemos malentender la Escritura, porque allí es donde vienen las frustraciones. Cuando no entendemos que Dios ha preparado todas las cosas, su eterno dice que la multiforme gracia de Dios se ha manifestado a nuestro favor. Es una multiforme gracia porque no solamente tiene que ver con los aspectos espirituales, sino que también tiene que ver con el diario vivir, con los detalles de la vida, de esa vida plena a la que Dios nos ha llamado. Entonces, para seguir con el fuete, vamos a Colosenses capítulo 3 y con esto vamos a terminar. Colosenses le gusta que se termine. Dice, amén. Colosenses 3, 18 al 25. Colosenses 3, 18 al 25. Casadas, está sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor. Maridos,
Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cuántas veces hemos sido ásperos? Yo he sido áspero. Yo tengo que confesarlo. Y he tenido que pedir perdón también. Cuando me doy cuenta que he sido áspero, que no he tratado a mi esposita, a mi dulzura, a la que me hace feliz, de la manera que ella se merece, entonces yo tengo que pedir perdón, tengo que reflexionar, tengo que arrepentirme, tengo que cambiar mi actitud, tengo que recomponer la cosa y si es posible restaurar y de alguna manera compensar mi torpeza al haber sido áspero con ella. Porque a mí, en lugar de que se me quite algo cuando yo me arrepiento, más bien lo que consigo es gracia, lo que consigo es bienestar. La cosecha que voy a obtener de mi arrepentimiento, de mi trato áspero con mi esposa, es beneficio. Voy a comer de su dulzura, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces dice, hijos, porque la tercera parte, no solamente mi casa es mi esposa, mi casa también son mis hijos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo voy a servir a Dios. Voy a estar en paz y en comunión con mi esposa para que ella sirva a Dios y que nuestros hijos también sirvan al Señor. Por eso dice, versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero también, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que ellos no pierdan la paciencia, no se desanimen, no se frustren, no se vayan de la casa enojados. Tenemos que tener sabiduría. No debemos exasperar a nuestros hijos, debemos educarlos en disciplina. Y la disciplina es algo muy interesante. La disciplina comienza por uno. Cuando uno tiene un comportamiento disciplinado y ordenado y estructurado, entonces le puede enseñar al hijo cómo hacer las cosas. Y eso es lo que se llama la disciplina. Siempre pensamos que la disciplina es el fuete, la correa, ¿no? Aunque también hay que de vez en cuando afirmar la vida con unos correazos. Unos correazos a veces son muy necesarios y muy útiles. Pero no debe ser lo primero que debemos usar. Es lo último que vamos a usar. Primero tiene que estar la blanda palabra. La palabra de sabiduría. La palabra de amor. La palabra de entendimiento. Ahí está mi hija Joana. Ella es muy inteligente. Desde niñita era muy inteligente. Ella no se dejó nunca pegar. Nunca se dejó pegar. Porque cuando ya yo le hablaba fuerte, ya ella se enderezaba. Y no tuve que nunca agarrarla con el otro. Sí tuve que darle a veces. Pero ella fue muy astuta, muy inteligente. Pero cuando, ¿vas a cambiar de actitud? Sí, voy a cambiar de actitud. Y cambiar de actitud. Porque lo que necesitamos es que ellos cambien de actitud. Si ellos cambian, si lo convencemos de que cambien de actitud, ya no es necesario pegarle. Y eso es disciplina. Eso es corrección. Cuando nosotros le hablamos con la verdad, cuando le hablamos con la certeza de las cosas, de que ellos lo que necesitan es entender que les amamos y lo que queremos es evitarles el sufrimiento. Eso es disciplina. Ahí está el principio del carácter. El carácter no es estar de mal humor. Carácter no es gritar. Carácter no es ser un gruñón. Carácter es tener firmeza, determinación en las cosas. Entonces, a veces hemos entendido mal lo que implica la disciplina hacia nuestros hijos. Debemos enseñarle la disciplina con el ejemplo. Si es necesario, cuando ya el niño está que no quiere y quiere violentar la autoridad, entonces hay que ponerlo en su sitio y darle sus 2 o 3 correazos bien asentados, sin maltratarlo, pero que lo sienta, ¿verdad? Para que se enderece. Y después lo sanamos, lo amamos y le enseñamos que tiene que mantener una rectitud en su comportamiento. ¿Pero por qué? Porque tenemos moral. No es que le voy a pegar al niño porque dice mentira y resulta que yo soy el principal mentiroso. No es que yo le voy a pegar al niño porque él es un gritón y un alzado y resulta que yo soy el más gritón y el más alzado. No, le estoy pegando porque porque es un grosero y entonces resulta que yo soy más grosero. Eso no tiene sentido. Eso no tiene efecto. No funciona. El niño lo que siente es que simplemente lo estoy agrediendo, que yo le estoy haciendo es daño, me estoy vengando en él. No lo estoy corriendo porque yo no le estoy dando ejemplo. Primero tengo que darle ejemplo. Primero tengo que enseñarle. Y luego es que si él persiste en su camino es que le voy a dar disciplina. Amén. Entonces fíjense,
Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, porque es necesario que a nuestros hijos les enseñemos con amor. Yo quiero que usted hoy pueda decir con convicción: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando usted diga yo, ponga su mente, su corazón, su alma, sus fuerzas en el servicio a Dios. Y cuando diga su casa, piense en su esposa, en su pareja. Piense que ella también merece ser atendida, ser entendida, ser considerada. Y sus hijos, ¿cómo está su relación con sus hijos? A veces los padres tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos porque le hemos fallado. ¿Sabe? Cuando nuestros hijos no están teniendo buenos frutos, no es culpa de ellos, es culpa nuestra. Cuando nuestros hijos no han hecho las cosas de la manera correcta, no es culpa de ellos, es culpa nuestra. Porque es nuestra responsabilidad haberles enseñado bien. Y si no lo hicieron bien es porque no les enseñamos bien, no los atendimos bien, no los cuidamos bien. Y esos errores que ellos cometen, los cometen ellos, pero es nuestra responsabilidad. Por eso debemos pedirles perdón a ellos cuando ellos cometen una falta. Nosotros somos los que tenemos que pedirle perdón a los hijos. Y decirle: perdóname, hijo, porque no te supe enseñar. No te supe guiar por el camino y ahora necesitas corregirte. Pero yo te pido perdón porque te fallé, porque no lo hice de la manera que debía. No te atendí, no te presté atención como te tenía que prestar atención. Muchas veces venimos con el palo para dar el palazo, con el látigo para dar el latigazo. Y no nos acordamos que hemos sido nosotros los que los hemos descuidado, sea en oración, sea en atención, sea en cariño, en afecto, que no se los hemos dado. No le hemos dado a lo mejor el ejemplo. No hemos sido consistentes con ellos. Y esa es nuestra responsabilidad. Así que ustedes reflexionen esta mañana y pueda decir, como dijo Josué, teniendo todo esto en mente: yo y mi casa serviremos a Jehová.